¿Cuáles son las señales de lo que le ocurrió a Yola Polastri, el accidente cerebrovascular? Justamente para eso hemos traído aquí a la experta. Estamos junto a la doctora Sandra Berrú. Ella es médico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del MINSA. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Tal, bienvenida. Doctora, queremos comprender sobre el ACV, saber en qué momento aparece esto y a partir de qué edades uno tiene que tener precaución. El infarto cerebral puede aparecer a cualquier edad. Es mucho más prevalente en adultos mayores. Sin embargo, ahora hay una alta frecuencia también en pacientes adultos jóvenes, 30, 40 años, 50 años. Y quizás hay una modificación en cuanto a las edades, porque ahora, por ejemplo, en el instituto tenemos varios pacientes jóvenes, 40, 50 años, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué signos de alerta hay cuando uno tiene o tiende a desarrollar un ACV? Sí, hay algunos signos primordiales que hay que identificarlos inmediatamente, que es básicamente si tenemos desviación de la cara, si tenemos pérdida de la fuerza, ya sea en el brazo, la pierna o puede ser ambas, si tenemos dificultades para hablar. ¿Adormecimiento se refiere en extremidades? Puede ser también adormecimiento que sientan los pacientes o pérdida de fuerza, que son cosas distintas, ¿no? Sumado a la simetría facial que pueden tener, la pérdida también, alteraciones del habla, ¿no? No se les entiende o no pueden hablar. Hay algunos pacientes que también tienen inestabilidad para poder caminar. Exactamente. Es decir, cuando hay estas características se presentan, es cuando probablemente ya en ya nos dio. Ya nos dio. Exactamente. Y este tiempo de ventana que me estaba comentando, doctora, entre que uno tiene a uno de estos signos y puede ir al médico para prevenir o hacer algo, ¿cuál es? El infarto cerebral es algo súbito, ¿no? Cuando nos da, todo viene al mismo tiempo. Entonces, desde el momento que aparece, hasta el momento que se puede dar un tratamiento es una ventana de tiempo muy cortita, que es, le estaba comentando a María, es 4.5 horas para recibir tratamiento endovenoso y poder disolver el coágulo que tapó la arteria, ¿no? Porque el infarto cerebral es justamente eso, ¿no? Un coágulo tapó una arteria del cerebro y por eso se vienen estos síntomas. Entonces, actualmente tenemos tratamiento, pero las ventanas son muy cortas. Y tenemos dos tratamientos, un tratamiento que es de 4.5 horas, que es endovenoso, y puede disolver, digámoslo, este coágulo y volver a que la sangre fluya por el cerebro. Y hay otro tratamiento que es trombectomía mecánica, sin embargo, no está al alcance de todos los peruanos. Son muy limitados los centros que hacen este procedimiento porque son muy privados, me imagino. Y privados no todos, son 2 o 3 Doctora, que harán. Digamos, ya hemos hablado de las alarmas que nos pueden llevar a pensar que ya hemos desarrollado esto, pero ¿cuáles son las causas? ¿Hereditario, estrés, ritmo de vida? ¿Cuáles serían? El estrés en realidad no tiene mucho que ver. Básicamente hay algunos factores de riesgo que sí nos pueden hacer que seamos más vulnerables a tener un infarto cerebral. Por ejemplo, si sufrimos de presión alta, si tenemos diabetes, si tenemos el colesterol elevado, si se fuma también, el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo. Sin embargo, hay una proporción de infartos cerebrales que son causas inhabituales, o sea, los pacientes probablemente no tengan muchas de estas patologías anteriores y pueden también ser propensos a tener un infarto cerebral. Me llamó muchísimo la atención cuando me estaba comentando, doctora, el tema de que en los adultos jóvenes, tipo 40 años en adelante, tiene que ver también con esos movimientos bruscos de la quiropraxia. ¿Podría contarnos sobre eso, por favor? Sí, una de las causas inhabituales de infarto cerebral es la disección arterial. Y la disección es básicamente la arteria tiene una alteración en sus capas y hemos visto en algunos pacientes incluso que van a quiroprácticos y se hacen estos movimientos bruscos de cabeza. Pacientes hemos tenido incluso que hasta estuvo pintando la pared, el techo, y estuvo mucho tiempo con la cabeza elevada, pero obviamente son pacientes que probablemente tengan predisposición también, ¿no? A que puedan sufrir eso. No, obviamente no todo lo vamos a tener, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso, doctora, su mensaje directamente a la gente que tiene de repente un paciente en casa
o a la gente que tras lo que usted ha manifestado que pueden ser síntomas, se siente un poquito alertada ahora mismo? Sí, no hay síntomas premonitorios para el infarto cerebral, lo vuelvo a recalcar, todo es súbito, todo es brusco y hay que tener muy en cuenta si es que tenemos desviación de la cara, pérdida de fuerza ya sea en la mano, el brazo o pueden ser ambas, dificultades para hablar si tenemos inestabilidad. Recordar que el infarto cerebral es la segunda causa de muerte en el Perú y en el mundo. Wow. Y es una de las principales causas de discapacidad. En algunos países es la primera causa de discapacidad. Y justamente eso nos lleva a la pregunta, después de, ¿cómo queda el cuerpo? ¿Cuál es la consecuencia después de que hubo un infarto cerebral? Cuando hay un infarto cerebral en la etapa aguda pueden ocurrir muchas alteraciones y muchas complicaciones también. Va a depender mucho del grado de severidad del infarto. Puede ser infartos pequeños, pero sin embargo hemos tenido a veces infartos malignos que nosotros les decimos que puede ser casi toda la mitad de un cerebro, por ejemplo. Y obviamente hay muchos cambios en el organismo que nos pueden hacer propensos a tener después muchas alteraciones, incluso hasta cardíacas. Muy bien, doctora Sandra Berrú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el consultorio médico matinal hablando del ACV, que lamentablemente se llevó a nuestra querida Yola Polastri, pero que también debe dejar mucha información a la gente en su casa de cómo reconocerlo y cómo tratarlo también. Gracias, doctora. Gracias. Seguimos 8:22.